Carlos Javier, un arquitecto de renombre, había alcanzado el pináculo de su carrera. Era una tarde tranquila cuando llegó a su casa, un elegante apartamento en el centro de la ciudad, después de un día agotador en su estudio de arquitectura. Al abrir a porta, foraí recebido pelo aroma inconfundible de seu vino favorito, ja servido en uma taca na mesa da sala. María Luisa, su esposa, o esperaba como un sourizo u enigmático. Buenas tardes, amor, dijo ella, con una serenidad inquietante. Carlos, aliviado de estar en casa, tomó la copa de vino y se sentó en el sofá. Buenas tardes, querida. ¿Cómo estuvo tu día? María Luisa lo miró fijamente, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. Carlos, tenemos que hablar. El tono de su voz hizo que el corazón de Carlos se acelerara. ¿Qué sucede, María? Ella respiró hondo antes de hablar, como si estuviera acumulando valor para lo que estaba a punto de decir. Carlos, he estado pensando mucho y quiero explorar nuevas experiencias. Quiero salir con otros hombres. El impacto de esas palabras fue devastador. Carlos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El vino se le atragantó en la garganta y apenas pudo dejar la copa en la mesa sin que sus manos temblorosas la derramaran. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con la voz apenas audible, llena de incredulidad y dolor. María Luisa, imperturbable, continuó con calma. Carlos, hemos estado juntos durante muchos años. He sido una buena esposa y una madre dedicada. Pero ahora siento que necesito algo más. Quiero vivir nuevas experiencias y conocer a otras personas. Carlos se levantó de golpe, su rostro enrojeciendo de ira. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, María? ¿Qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de nosotros? María Luisa lo miró, sus ojos llenos de una extraña mezcla de determinación y tristeza. No es egoísmo, Carlos. Es una necesidad. No quiero mentirte ni engañarte. Prefiero ser honesta y hablarlo abiertamente. Carlos se quedó sin palabras, luchando por comprender lo que estaba ocurriendo. La mujer con la que había compartido su vida, sus sueños y sus esperanzas, ahora estaba pidiendo algo que él no podía ni quería entender. La traición y el dolor eran abrumadores, y sentía que el aire le faltaba. En medio de su aturdimiento, los recuerdos de su vida juntos comenzaron a inundar su mente. Recordó el día en que conoció a María Luisa en la universidad, cómo se había enamorado de su risa contagiosa y su espíritu libre. Se habían convertido en la pareja envidiada por todos, y él siempre se había sentido afortunado por estar con una mujer tan hermosa y popular. Pero con el tiempo, esos sentimientos de inseguridad habían crecido, especialmente cuando notaba las miradas de otros hombres hacia ella. Ahora, todas esas inseguridades parecían hacerse realidad de la manera más cruel posible. ¿Y nuestras hijas?, logró preguntar finalmente. ¿Qué les diremos a Sofía y Lucía? María Luisa bajó la mirada por un momento, una sombra de duda cruzando su rostro. Les explicaremos la verdad, de la manera más sensible posible. No quiero hacerles daño, pero tampoco quiero vivir una mentira. Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. El hombre seguro de sí mismo que había sido en su trabajo ahora estaba perdido y vulnerable en su propio hogar. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Qué había hecho mal? Necesito un tiempo para procesar esto, dijo finalmente, su voz quebrada. No puedo hablar más ahora. María Luisa asintió, comprensiva. Lo entiendo, Carlos. Tómate el tiempo que necesites. Carlos se retiró a su estudio, cerrando la puerta detrás de él. Apoyado contra la pared, dejó que las lágrimas cayeran libremente. La vida que había construido con tanto esfuerzo estaba colapsando frente a él, y no tenía idea de cómo reconstruirla. En la sala, María Luisa se quedó sola, mirando la copa de vino que había servido para Carlos. Su decisión estaba tomada, pero el dolor de su esposo le había tocado más de lo que había anticipado. Ella también tenía sus propias batallas internas, pero en ese momento, todo lo que podía hacer era esperar y ver cómo se desarrollaría el futuro incierto que acababa de desatar. Carlos Javier se sentó en su estudio, mirando fijamente la pared. Su mente estaba en caos, tratando de encontrar algún sentido a las palabras de María Luisa.
Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro, su corazón todavía golpeando con fuerza en su pecho. Necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo todo había cambiado tan drásticamente sin que él lo notara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Carlos decidió enfrentar a María Luisa nuevamente. Salió de su estudio y la encontró sentada en el sofá, mirando por la ventana con una expresión de tristeza en su rostro. Al escuchar sus pasos, ella se giró y lo miró con ojos llenos de lágrimas no derramadas. María, necesito que me expliques cómo llegamos a esto, dijo Carlos, tratando de mantener la calma en su voz. Necesito entender qué te llevó a tomar esta decisión. María Luisa suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Carlos, no es algo que haya pasado de la noche a la mañana. He estado sintiendo esto desde hace tiempo. He sido fiel y he cumplido con todas mis responsabilidades, pero hay una parte de mí que siente que me estoy perdiendo algo importante de la vida. Carlos frunció el ceño, todavía sin poder comprender. ¿Te estás perdiendo algo? ¿Qué podría ser más importante que nuestra familia, que nuestro amor? María Luisa bajó la mirada, su voz temblando ligeramente. No se trata de que no te ame, Carlos. Pero siento que hay cosas que nunca he experimentado, cosas que otras personas sí. No quiero llegar a una edad avanzada y sentir que me perdí oportunidades por miedo o por conformismo. Carlos apretó los puños, luchando contra la rabia que amenazaba con desbordarse. ¿Oportunidades? ¿Qué tipo de oportunidades necesitas que no puedas tener conmigo? María Luisa levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Necesito libertad, Carlos. Necesito explorar y descubrir quién soy fuera de nuestro matrimonio. No quiero traicionarte en secreto, prefiero ser honesta y que lo afrontemos juntos. Carlos sintió un nudo en el estómago, su voz llena de dolor y resentimiento. ¿Y qué esperas que haga yo? ¿Que acepte ver cómo te acuestas con otros hombres? ¿Que me quede aquí, viendo cómo destruyes nuestra familia por tus necesidades? María Luisa tragó saliva, manteniendo la calma. No te pido que lo aceptes fácilmente, Carlos. Sé que es difícil y doloroso. Pero tal vez podríamos encontrar una forma de que esto funcione para ambos. Podríamos hablar de una relación abierta, donde ambos tengamos la libertad de explorar sin perder lo que tenemos. Las palabras resonaron en la mente de Carlos como una bofetada. ¿Una relación abierta? ¿Eso es lo que quieres? María Luisa asintió, aunque su rostro mostraba la dificultad de la conversación. Quiero intentarlo. Quiero ver si es posible mantener nuestro amor y, al mismo tiempo, tener la libertad de experimentar otras cosas. Carlos sintió que su mundo se tambaleaba aún más. La idea de compartir a la mujer que amaba con otros hombres era intolerable. No sé si puedo hacer eso, María. No sé si puedo soportar verte con otro. María Luisa extendió una mano hacia él, un gesto de súplica y comprensión. Carlos, por favor. No tomes una decisión ahora. Piénsalo. Hablemos más sobre esto. Lo que más quiero es ser honesta contigo y encontrar una forma en la que ambos podamos ser felices. Carlos la miró, sintiendo una mezcla de amor, dolor y desesperación. Necesito tiempo. Necesito pensar. María Luisa asintió, retirando su mano lentamente. Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí, esperando. Carlos se dio la vuelta y salió de la sala, sintiendo como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Caminó hacia la habitación de sus hijas, abriendo la puerta con cuidado para no despertarlas. Sofía y Lucía dormían tranquilamente, ajenas a la tormenta que se desataba en la vida de sus padres. Carlos se acercó a sus camas y las miró, sintiendo una profunda tristeza y preocupación por el futuro. ¿Cómo explicaría todo esto a sus hijas? ¿Cómo les haría entender que su madre quería algo que él no podía aceptar? Las preguntas lo asaltaban, y el dolor en su pecho se hacía más intenso con cada pensamiento. Volvió a su estudio y se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Las lágrimas que había estado reteniendo finalmente comenzaron a fluir, y Carlos lloró en silencio, preguntándose cómo había llegado su vida a este punto y qué podría hacer para salvar lo que una vez había sido un matrimonio feliz y amoroso.
Carlos Javier, sentado en su estudio con los ojos hinchados de lágrimas, comenzó a recordar los días felices cuando conoció a María Luisa. Sus pensamientos retrocedieron a la universidad, cuando todo era más sencillo y la vida estaba llena de promesas y sueños por cumplir. La primera vez que vio a María Luisa fue en una conferencia sobre arquitectura sostenible. Carlos, entonces un joven tímido y apasionado por el diseño, se había sentado en la última fila. María Luisa entró tarde, buscando un lugar, y sus ojos se encontraron brevemente cuando se sentó a su lado. Ella le sonrió, y Carlos sintió que su mundo cambiaba en ese instante. Después de la conferencia, Carlos reunió el coraje para hablar con ella. Hola, soy Carlos. ¿Te gustó la conferencia? María Luisa sonrió ampliamente. Hola, Carlos. Sí, fue muy interesante. La arquitectura sostenible es el futuro, ¿no crees? La conversación fluyó fácilmente. Descubrieron que tenían mucho en común, su pasión por la arquitectura, sus sueños de cambiar el mundo a través del diseño, y una afinidad por la música clásica. Aquella noche caminaron juntos por el campus, compartiendo ideas y sueños bajo el cielo estrellado. Con el tiempo, su relación se fortaleció. Carlos admiraba la confianza y el espíritu libre de María Luisa. Ella, por su parte, se sentía atraída por la inteligencia y la sensibilidad de Carlos. Se convirtieron en una pareja inseparable, apoyándose mutuamente en sus estudios y proyectos. Carlos recordó una noche en particular, cuando habían pasado horas trabajando juntos en un proyecto para un concurso de diseño. María, no sé si podremos terminar a tiempo, dijo, frotándose los ojos cansados. Claro que sí, Carlos, respondió ella, llena de energía. Somos un gran equipo. Además, siempre podemos pedir una pizza y seguir trabajando. Esa noche, mientras la ciudad dormía, ellos siguieron trabajando, riendo y soñando juntos. Ganaron el concurso, y esa victoria se convirtió en el primero de muchos logros que compartirían. Al graduarse, Carlos y María Luisa decidieron quedarse en la ciudad para perseguir sus carreras. Carlos se unió a una firma de arquitectura prestigiosa, mientras María Luisa optó por trabajar en un estudio más pequeño y dinámico. Sus caminos profesionales se desarrollaron en paralelo, y aunque sus horarios eran agitados, siempre encontraban tiempo para estar juntos. El día de su boda fue uno de los más felices de sus vidas. Carlos nunca olvidaría la imagen de María Luisa caminando hacia él, radiante en su vestido blanco, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Prometo amarte y apoyarte siempre, dijo Carlos, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Y yo a ti, Carlos. Siempre estaremos juntos, en las buenas y en las malas, respondió María Luisa, su voz firme y llena de amor. Los primeros años de matrimonio fueron maravillosos. Compraron un pequeño apartamento que decoraron juntos, cada detalle reflejando su amor compartido por el diseño. Las cenas en casa, las escapadas de fin de semana y las noches de películas se convirtieron en la base de su vida juntos. La llegada de sus hijas, Sofía y Lucía, añadió una nueva dimensión a su amor. Carlos recordó las noches en vela, cuidando de las niñas, y como María Luisa siempre parecía tener una energía infinita. Son hermosas, igual que tú, solía decirle Carlos, mirando a las pequeñas con adoración. A pesar de las dificultades y los desafíos, Carlos siempre sintió que había encontrado a su alma gemela en María Luisa. Su amor había sido el ancla en su vida, dándole estabilidad y felicidad. Pero ahora, esa misma mujer que había sido su compañera, su apoyo y su amor, estaba pidiendo algo que él no podía entender ni aceptar. La inseguridad que siempre había sentido, esa sombra persistente de no ser suficiente para ella, ahora parecía haberse materializado de la manera más dolorosa. Mientras Carlos seguía perdido en sus recuerdos, escuchó un suave golpeteo en la puerta. Levantó la vista y vio a María Luisa, de pie en el umbral, con una expresión de tristeza y preocupación. «Carlos, ¿podemos hablar un momento más?», preguntó ella, su voz llena de ternura y ansiedad. Carlos asintió, incapaz de hablar. María Luisa se sentó frente a él, tomando sus manos en las suyas. «Sé que esto es difícil, y lamento mucho el dolor que estoy causando. Pero quiero que sepas que mi amor por ti sigue siendo fuerte. No quiero perder lo que tenemos. Quiero encontrar una manera de seguir adelante juntos, aunque sea de una forma diferente».
Carlos la miró, sus ojos llenos de tristeza y amor. María, no sé si puedo hacerlo. No sé si puedo compartirte con otros. María Luisa apretó sus manos con fuerza. No tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que quiero trabajar en esto contigo. Por nuestras hijas, por nuestro amor. No quiero que esto sea el final. Carlos cerró los ojos, sintiendo la presión en su pecho disminuir ligeramente. Está bien, María. Hablaremos. Lo intentaremos. María Luisa lo abrazó, y por un momento, el peso del mundo pareció aliviarse. Pero Carlos sabía que el camino por delante sería arduo y doloroso. Su amor había sido su fortaleza, y ahora, enfrentaban una prueba que podría destruirlo o transformarlo para siempre. La semana siguiente transcurrió en un tenso silencio entre Carlos y María Luisa. Ambos trataban de mantener la normalidad para sus hijas, Sofía y Lucía, pero el peso de la conversación no resuelta colgaba sobre ellos como una nube oscura. Finalmente, llegó la noche que Carlos temía, la primera vez que María Luisa saldría para explorar su nueva libertad. Carlos estaba sentado en la sala, fingiendo leer un libro mientras sus pensamientos se arremolinaban sin control. María Luisa apareció en la puerta del dormitorio, vestida de manera sencilla pero elegante. Sus ojos se encontraron, y por un momento, ambos sintieron la profundidad de la brecha que se estaba abriendo entre ellos. Voy a salir ahora, dijo ella en voz baja, casi como si no quisiera romper el silencio. ¿Estás seguro de que estarás bien? Carlos asintió, aunque su corazón gritaba lo contrario. Estaré bien. Cuida de ti. María Luisa vaciló por un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se dio la vuelta y salió de la casa. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y una casa que de repente se sintió fría y vacía. Carlos se quedó sentado en el sofá, mirando la puerta como si esperara que María Luisa regresara de inmediato. Pero la casa permaneció en silencio. Finalmente, se levantó y se dirigió a la cocina, sirviéndose un vaso de whisky. Se sentó en la mesa, sosteniendo el vaso entre sus manos mientras sus pensamientos lo torturaban. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Imaginaba a María Luisa con otro hombre, riendo, hablando, tal vez incluso tocándolo. La idea era insoportable, y Carlos sintió que su corazón se rompía un poco más con cada pensamiento. Bebió el whisky de un trago y se sirvió otro. La noche se alargó, y Carlos terminó deambulando por la casa como un alma en pena. Pasó por el cuarto de sus hijas, deteniéndose en la puerta para asegurarse de que estaban dormidas y seguras. Luego se dirigió a la sala, donde se dejó caer en el sofá, incapaz de encontrar consuelo en ningún lugar. Horas después, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. María Luisa había regresado. Carlos se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza mientras ella entraba en la sala. Sus ojos se encontraron, y el silencio entre ellos era ensordecedor. «Carlos, ¿estás despierto?», preguntó ella suavemente, su voz llena de una mezcla de culpa y preocupación. Carlos asintió, sin poder confiar en su voz para hablar. María Luisa se acercó y se sentó a su lado, su presencia tan familiar pero al mismo tiempo dolorosamente diferente. «Quiero ser honesta contigo», dijo ella, rompiendo el silencio. «Salí con alguien esta noche. No pasó nada más que una cena y una conversación, pero aún así, sentí que necesitaba saberlo». Carlos cerró los ojos, sintiendo el dolor y la traición como un cuchillo en su pecho. «No sé cómo hacer esto, María. No sé cómo lidiar con el hecho de que estés con otros hombres». María Luisa tomó su mano, apretándola con fuerza. «No quiero que sufras, Carlos. Pero también necesito explorar esta parte de mí misma. No es fácil para ninguno de los dos, pero quiero que intentemos encontrar un equilibrio». Carlos abrió los ojos y la miró, viendo la sinceridad y la confusión en su rostro. «No sé si puedo soportarlo, María. Te amo, y esto me está destrozando». María Luisa se inclinó y lo besó suavemente en la mejilla. «Te amo, Carlos. No quiero perderte. Vamos a intentar encontrar una manera de que esto funcione para ambos». Carlos asintió, aunque no estaba seguro de cómo podría ser posible. Se quedaron sentados en silencio,
ambos tratando de encontrar consuelo en la presencia del otro, aunque la distancia entre ellos parecía insalvable. Esa noche, Carlos decidió dormir en el sofá, incapaz de enfrentar la idea de compartir la cama con María Luisa después de lo que había pasado. Se quedó despierto, mirando el techo, tratando de comprender cómo su vida había llegado a este punto. En el trabajo, Carlos se volvió más distante y absorto en sus proyectos. Sus colegas notaron el cambio, pero él evitó cualquier conversación sobre su vida personal. Se refugiaba en el diseño y la creación, tratando de encontrar algún sentido de control en medio del caos emocional. María Luisa, por su parte, también estaba luchando. Aunque intentaba mantener una fachada de normalidad, se sentía culpable y desgarrada por el dolor de Carlos. Su amiga y colega, Elena, se convirtió en su confidente y apoyo. María, sé que es difícil, pero necesitas hacer lo que es mejor para ti, le dijo Elena un día en el trabajo. Si explorar nuevas relaciones es lo que necesitas para sentirte completa, entonces Carlos tendrá que entenderlo. Pero el dolor de Carlos, respondió María Luisa, su voz llena de angustia. El dolor es inevitable en situaciones como esta. Pero si ambos son honestos y trabajan juntos, pueden encontrar una manera de salir adelante, aseguró Elena. Las palabras de Elena le dieron a María Luisa un poco de consuelo, pero no podían aliviar completamente la carga de la situación. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja, tratando de equilibrar sus necesidades personales con el amor y la lealtad que sentía por Carlos. La tensión en casa continuó aumentando. Sofía y Lucía, aunque aún demasiado jóvenes para comprender completamente lo que estaba ocurriendo, empezaron a notar la frialdad entre sus padres. «Papá, ¿por qué no duermes en tu cama?», preguntó Lucía una noche, sus ojos grandes y curiosos. Carlos forzó una sonrisa. «Solo necesito estar cerca de mi trabajo, cariño. No te preocupes». Pero las niñas sentían la tensión y se volvieron más pegajosas y ansiosas, buscando consuelo en sus padres, quienes luchaban por mantener una apariencia de normalidad. Elena, viendo el tormento de su amiga, sugirió que María Luisa y Carlos buscaran la ayuda de un terapeuta de parejas. Quizás hablar con un profesional pueda ayudarles a encontrar una forma de comunicarse mejor y entenderse mutuamente, sugirió. Carlos, aunque renuente al principio, accedió a intentarlo. «Haré lo que sea necesario para salvar nuestro matrimonio», dijo, su voz firme pero llena de incertidumbre. Las sesiones de terapia se convirtieron en un campo de batalla emocional, donde ambos pudieron expresar sus miedos, inseguridades y deseos. La terapeuta, una mujer empática y perspicaz, les ayudó a navegar por sus sentimientos contradictorios. «El amor y el dolor están intrínsecamente ligados en situaciones como esta», dijo la terapeuta durante una sesión. «Lo importante es que ambos sean honestos consigo mismos y con el otro. Solo así podrán encontrar una solución que funcione para ambos». Carlos y María Luisa salían de cada sesión agotados pero con una nueva comprensión de la complejidad de su situación. Lentamente, empezaron a reconstruir su comunicación, aunque la herida aún estaba fresca y el futuro incierto. María Luisa continuó saliendo ocasionalmente, mientras Carlos trataba de encontrar una forma de aceptar la nueva dinámica de su relación. Cada salida era una prueba de su amor y su compromiso de intentar hacer que funcionara, a pesar del dolor y la incertidumbre. Pero una noche, mientras María Luisa estaba fuera, Carlos recibió una llamada inesperada. Era Elena, la amiga de María Luisa. «Carlos, necesitamos hablar. Hay algo que creo que debes saber». Carlos sintió un nudo en el estómago, temiendo lo peor. «¿Qué pasa, Elena?». «María Luisa no está bien. Está lidiando con más de lo que te ha dicho. Necesitamos encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde». Carlos sintió una nueva ola de pánico y desesperación. Su matrimonio estaba colgando de un hilo, y ahora parecía que ese hilo estaba a punto de romperse. Sabía que tenía que actuar rápidamente para salvar lo que quedaba de su relación y, más importante, el bienestar de María Luisa y su familia. La incertidumbre del futuro pesaba sobre él, pero en ese momento, Carlos decidió que haría lo que fuera necesario para proteger a su familia, incluso si eso significaba enfrentarse a las verdades más dolorosas y difíciles de su vida. Carlos escuchó la voz de Elena al otro lado del teléfono, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía perder más tiempo.
Tenía que enfrentar la situación y encontrar una manera de salvar su matrimonio y su familia. Elena, dime exactamente qué está pasando, pidió Carlos, su voz tensa. Carlos, María Luisa está luchando con muchos sentimientos contradictorios. Ella te ama, pero también siente una profunda necesidad de explorar su libertad. Está desgarrada por la culpa y el dolor que esto te causa, explicó Elena, con tono de preocupación. Carlos respiró hondo, tratando de calmarse. Gracias, Elena. Haré lo que sea necesario para ayudarla y salvar nuestra relación. Esa noche, cuando María Luisa regresó a casa, Carlos estaba decidido a tener una conversación franca y definitiva. La esperó en la sala, con una determinación renovada. María Luisa entró, sorprendida de verlo allí, esperando. María, tenemos que hablar, dijo Carlos con firmeza. María Luisa asintió, sentándose frente a él. Lo sé, Carlos. También siento que debemos resolver esto de una vez por todas. Carlos tomó su mano, mirándola a los ojos. María, te amo. Pero no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre y dolor. Necesitamos encontrar una solución que funcione para ambos, o decidiremos ir por caminos separados. María Luisa bajó la mirada, lágrimas acumulándose en sus ojos. Carlos, nunca quise lastimarte. Solo quería ser honesta contigo y conmigo misma. Pero me doy cuenta de que no podemos seguir así. Carlos asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Tal vez necesitamos tiempos separados para entender lo que realmente queremos y necesitamos. María Luisa lo miró con dolor y comprensión. Tienes razón. Tal vez eso sea lo mejor para ambos. Pero siempre te amaré, Carlos. Carlos la abrazó, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Y yo a ti, María. Pase lo que pase, siempre serás una parte importante de mi vida. Decidieron que María Luisa se mudaría temporalmente a un apartamento cercano, para darles a ambos el espacio necesario para reflexionar y sanar. Las hijas, Sofía y Lucía, fueron informadas de la situación de la manera más sensible posible, asegurándoles que ambos padres seguirían estando allí para ellas. Las semanas siguientes fueron difíciles, pero también reveladoras. Carlos, solo en su casa, comenzó a redescubrir aspectos de sí mismo que había dejado de lado. Salió con amigos, se sumergió en su trabajo y comenzó a explorar nuevas relaciones de una manera que no había esperado. Un día, mientras tomaba un café con una colega, Laura, se dio cuenta de algo importante. Carlos, siempre admiré tu dedicación y pasión por la arquitectura, pero también deberías permitirte disfrutar de la vida fuera del trabajo, dijo Laura, con una sonrisa cálida. Carlos, sorprendido por la sinceridad de Laura, comenzó a verla bajo una nueva luz. Sus conversaciones se volvieron más profundas y significativas, y una nueva conexión comenzó a formarse entre ellos. María Luisa, por su parte, también encontró claridad en su tiempo a solas. Aunque exploró nuevas relaciones, se dio cuenta de que ninguna llenaba el vacío que sentía por estar lejos de Carlos y sus hijas. Una noche, mientras estaba sola en su apartamento, se encontró mirando una foto de su familia, sintiendo una profunda añoranza y arrepentimiento. Decidió hablar con Elena, quien siempre había sido su confidente. Elena, creo que cometí un error. Amo a Carlos y a mis hijas más de lo que jamás podría amar mi libertad. Necesito intentar arreglar las cosas. Elena la abrazó, apoyándola en su decisión. María, siempre estuve aquí para ti. Si estás segura de esto, hazlo. Lucha por tu familia. María Luisa tomó su consejo y llamó a Carlos, pidiendo una reunión para hablar. Se encontraron en un parque cercano, un lugar tranquilo donde solían llevar a las niñas a jugar. Carlos, he tenido tiempo para pensar y darme cuenta de que lo que realmente quiero es estar contigo y con nuestras hijas. Lo siento mucho por el dolor que te causé. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? Dijo María Luisa, con lágrimas en los ojos. Carlos, sorprendido pero profundamente conmovido por su sinceridad, tomó un momento para responder. María, también he aprendido mucho durante este tiempo. Entiendo tus necesidades y tus luchas. Si realmente quieres intentarlo de nuevo, estoy dispuesto a trabajar en nuestra relación. Pero necesitamos ser honestos y buscar ayuda profesional para hacerlo bien.
María Luisa asintió, sintiendo una nueva esperanza. Estoy de acuerdo, Carlos. Haré lo que sea necesario para reconstruir nuestra familia. Decidieron ir juntos a terapia de pareja y trabajar en los problemas subyacentes que habían llevado a su crisis. Con el tiempo, encontraron una nueva forma de comunicarse y de entenderse, fortaleciendo su vínculo de una manera que nunca habían imaginado. Carlos también habló con Laura, explicando la situación y agradeciéndole por su apoyo y amistad. Laura, siempre apreciaré lo que has hecho por mí, pero necesito enfocarme en mi familia ahora. Laura lo entendió y le deseó lo mejor, sabiendo que había sido parte de su camino hacia la reconciliación. Meses después, Carlos y María Luisa renovaron sus votos en una ceremonia íntima, rodeados de sus hijas y amigos más cercanos. Prometo amarte y apoyarte siempre, en las buenas y en las malas, dijo Carlos, mirando a María Luisa con amor renovado. Y yo a ti, Carlos. Siempre estaremos juntos, pase lo que pase, respondió María Luisa, sus ojos brillando de emoción. Su amor, aunque probado y desafiado, emergió más fuerte y profundo que nunca. Aprendieron que la honestidad, la comunicación y el compromiso mutuo eran esenciales para mantener una relación sólida. Juntos, encontraron una nueva felicidad, sabiendo que habían superado uno de los mayores desafíos de sus vidas y que su amor había prevalecido.